Bienvenidos una vez más a Raíces, qué bueno tenerte aquí, qué bueno compartir contigo en este espacio que está dedicado a profundizar las verdades de nuestra fe. Para nosotros el objetivo es lograr esas verdades que son centrales, que son primarias para nuestra fe, conocerlas y profundizar en ellas. Y una de esas verdades son las disciplinas espirituales. Ya hemos hablado antes sobre las disciplinas espirituales, pero más centrada al tema de la oración como tal. Sin embargo, yo buscando por internet pude encontrar un libro que me llamó mucho la atención y es el libro, se lo voy a mostrar aquí, que lo tengo digital, aquí, 7 disciplinas espirituales para el hombre. Cuando yo encontré este libro, a mí me llamó mucho la atención porque nunca lo había visto, las disciplinas espirituales enfocadas por géneros, nunca lo había visto enfocada a varón o a hembra. Entonces, esta persona que es el hermano Carlos Llambés, yo tuve el privilegio de conocerlo por las redes sociales, así que si usted ora por Mark Zuckerberg, ore porque él se convierta y gracias porque hizo Facebook, Amén. porque pude entonces conocer al hermano Llambés y este hermano tuvo a bien acceder a la invitación. ¿Quién es este hermano? Miren, él ha sido misionero de la International Mission Board, que es la división internacional de misiones de la Convención Bautista del Sur. Él ha estado en misiones en República Dominicana, en Haití, ha estado en México, aunque ahora por el tema de la pandemia está en Louisville, Kentucky. Él ha sido cofundador del Instituto Hechos 542. Él ha dirigido el Ministerio Étnico en la Convención Bautista de República Dominicana. Él tiene una maestría en estudios teológicos con concentración en plantación de iglesias del Southern Baptist Theological Seminary en Louisville, Kentucky también. Tiene también un certificado en ministerio del Seminario Bautista Dominicano. Él ha sido autor de Viviendo la Gran Comisión, de 7 disciplinas espirituales para el hombre, de El cuerpo de Cristo necesita una dieta misionera, de Generation Great Commission, que aún no ha sido traducido, y ha sido traductor de Caminando con Jesús, comenzando el viaje, un discipulado de lecciones para formación espiritual, y él es colaborador de el famoso site internacional Coalición por el Evangelio. El hermano, como ustedes han visto, ha estado en varios países, así que usted le puede hablar a él en dominicano, en mexicano, en haitiano, bueno, en creol, que sería Creo. la palabra correcta. Así que si usted dice pana, él va a entender. Si usted le dice híjole, él va a entender. Y asumo que monami en Haití también le va a entender. Así que mi querido hermano Carlos, bienvenido a Raíces. Qué bueno tenerle aquí en este espacio, mi querido hermano. Josías, es un gozo, un placer poder compartir contigo este tiempo. Gracias por la oportunidad y qué bueno que me contactaste y que podemos comenzar este viaje juntos, esta amistad, esta colaboración juntos para gloria del Señor. Sí, ahí es interesante porque los misioneros, hay muchos misioneros, hay una camada importante de misioneros, pero uno usualmente no los conoce porque se van a los lugares, se van de donde nacen a un lugar distinto. Entonces, ¿cómo ha sido su experiencia en términos de las misiones? Que usted ha estado en tantos países, diferentes lugares. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Sí, bueno, después de servir 10 años más o menos en nuestra iglesia local en Miami, el Señor comenzó a trabajar en nosotros. De hecho, comenzó a trabajar a mi esposa, que se involucraba mucho en la obra, para ayudar la obra en un lugar en República Dominicana que se llama Bonao, Ok, donde nuestra iglesia había ayudado a comenzar una obra. ok, Entonces, a raíz de eso, ella comienza a orar. Eh, yo estaba sirviendo como maestro de escuela dominical, después fui el director de la escuela dominical y ahí el Señor comenzó a tratar conmigo y me llamó. Cuando me llamó, yo en realidad no sabía qué hacer, pero bueno, apareció un capellán a nuestra iglesia local ujú, y estaban ofreciendo un curso de capellanía
Ok, Yo dije, bueno, voy a tomar el curso y voy a comenzar a desarrollar un ministerio en la cárcel, ok, ahí en Miami-Dade County. Y comencé ahí. Yo decía, bueno, al menos si mi prédica no es muy buena, la gente no se me puede escapar. Tengo una audiencia cautiva ahí. Entonces, eso, ahí di mis primeros pasos en cuanto al llamado, y ya después, una vez que el Señor confirmó que era República Dominicana donde nosotros debíamos ir, entonces comenzamos a orar y nos dispusimos a ir a República Dominicana. ok, Y entonces, estando en República Dominicana, porque nosotros nos fuimos a República Dominicana con nuestros propios fondos, no éramos parte de la International Mission Board. ok, Y entonces ahí pasamos 2 años y medio, y yo traducía mucho para los misioneros de la International Mission Board, y ellos ok, me dijeron que yo podía ser parte de la International Mission Board, que aplicara, y ahí fue como nos convertimos misioneros de la International Mission Board, ok, y después nos enviaron a Santo Domingo a ser parte del equipo ahí para plantar iglesias en Santo Domingo. ok. Y Bueno, ahí en Santo Domingo, estando en Santo Domingo, comenzamos una obra para dominicanos, ahí en Brisas del Este, y después el Señor me comienza a dar haitianos. ok. Una cosa que no estaba en mi radar. Yo nunca pensé que yo iba a tener que aprender creol, ni mucho menos a tratar con haitianos. Entonces, pero sí, y se comenzaron muchas iglesias, y a raíz de eso, el Señor me llama a servir dentro de la Convención Bautista Dominicana Ok, a través del Ministerio Étnico. ok. Y durante ese tiempo también se dio el terremoto devastador en Haití, y Wow. servimos un tiempo ahí ayudando a 5 iglesias que habíamos identificado que necesitaban ayuda. Hicimos ese trabajo a través de la Convención Bautista Dominicana, Ok, y también ya después el Señor comenzó a tratar con nosotros acerca de México. Nunca había estado en nuestro radar México, pero el Señor lo puso en el radar nuestro hasta que ya nos hicieron la invitación a participar en el trabajo en México, y consideramos que ya era el momento de salir de República Dominicana, que todavía la llevamos en nuestro corazón. Nuestros hijos crecieron ahí comiendo mangú, comiendo salami, comiendo queso frito, mofongo y ajá. todo lo demás. Así que son semidominicanos entonces. No, no, tú oyes a mi hija, la más pequeña, hablando, y es pura dominicana. Y tenemos un amor muy especial por República Dominicana. Wow. El trabajo ahí nos llevó a cada rincón de la isla, desde el norte hasta el sur profundo. Wow. Wow. Y es sumamente interesante porque la vida de misionero es ese movimiento, esa movilidad. Ahora, Amén. durante todo ese proceso, estimado hermano, el tema de la vida espiritual del misionero y de su familia juega un papel importantísimo. Y ahí entonces viene a pie el libro que usted acaba de escribir, que son las disciplinas espirituales para el hombre. Y cuando yo estaba hojeándolo, me di cuenta de que el enfoque no es muy particular. Entonces, vamos a primero a ir como poniendo las cosas como en orden. Vamos primero a definir qué son las disciplinas espirituales, estimado hermano. Sí, bueno, en las disciplinas espirituales, mirándolo a la luz de lo que hizo Cristo, ¿no? Ujú. Y es verdaderamente el enfoque que nosotros queríamos darle al libro, ¿no? Partiendo de la base de que dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Ok, Y entonces, partiendo de esa base, nosotros queríamos ver aquellas cosas que Cristo hizo,
que eran disciplinas o pudiéramos considerar como disciplinas espirituales y aplicarlas a nuestra vida de iglesia local. Ok, Porque hay algo que nos dimos cuenta en el campo misionero, es que una de las cosas que se nos escapa muchas veces es poder ordenar estas cosas que son importantes para que nosotros podamos practicarlas. Y sí, entre esas cosas, vimos a través de los evangelios que Cristo vivía ante la presencia del Padre, sí, ¿no? Que Cristo vivía bajo la autoridad de la palabra de Dios, que Cristo vivía para la gloria de Dios. Y eso los reformadores lo nombraron vivir coram Deo, sí, ¿no? Y entonces queríamos partir de eso. ¿Cómo luce eso? ¿Cómo luce estar ante la presencia de Dios en oración? ¿Cómo luce estar en la palabra de Dios? ¿Cómo luce vivir como practicando esa disciplina del ayuno, que muchos de nosotros quizás ni hemos explorado ese campo ni lo hemos practicado, pero ciertamente Cristo lo practicó? sí, ¿Cómo luce una adoración bíblica también? ¿Cómo luce un servicio bíblico dentro del contexto de nuestra iglesia local? sí, Siempre hemos hecho mucho énfasis en la iglesia local y también lo que tiene que ver con la evangelización, que es algo en lo cual cada uno de nosotros como cristianos tenemos que involucrarnos. Entonces, hicimos énfasis en esas cosas, porque verdaderamente esas fueron las cosas que vimos a Cristo hacer. ok, Cristo sirviendo dentro de una comunidad. ok, Cristo adorando al Padre. Cristo teniendo esa comunión con el Padre, buscando la dirección del Padre, teniendo esa dependencia del Padre. Entonces, todo eso quisimos resumirlo de esta manera para que fuera una herramienta para la iglesia local y para el cristiano, no solamente el cristiano que lleva tiempo, sino el cristiano que pueda comenzar su caminar como seguidor de Cristo, que él pueda tener una herramienta para decir, wow, si hago estas cosas, voy por buen camino. sí. No que sean las únicas, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero básicamente queríamos resumirlas de esa manera. Y es interesante porque el libro no solamente, porque cuando hay dos pensamientos que usualmente se dan con el tema de disciplinas espirituales, que son individuales y que solamente son para entre Dios y yo, pero el libro lo enfoca no solamente entre Dios y yo, sino entre Dios, yo y la comunidad, y cómo eso Amén. puede afectar a la comunidad. Entonces, ¿dónde reside la importancia de las disciplinas espirituales? Si pudiéramos enmarcarlo en eso. Sí, ya vemos que evidentemente la disciplina espiritual tiene un vínculo directo Dios-yo, pero el libro lo enfoca no solamente Dios-yo, sino yo y la parte corporativa. Entonces, ¿cómo pudiéramos decir por qué son importantes las disciplinas espirituales en la vida del creyente? Es que las disciplinas espirituales son necesarias para nosotros como creyentes seguir en ese proceso de santificación Okay. progresiva, ascendiente, que debemos nosotros procurar como cristianos. Nosotros no podemos quedarnos como bebitos espirituales toda la vida. Cierto. Y tenemos que ser intencionales en practicar estas cosas que son parte de la esencia de la vida cristiana, ¿no? Eh, como te decía, los reformadores hablaban de vivir coram Deo ante la presencia de Dios, bajo la autoridad de la palabra de Dios y para la gloria de Dios. A uno de los grandes le preguntaron una vez que cuál era la esencia de la vida cristiana, y él la resumió de esa manera. Y si tú miras todo eso, esos tres fundamentos, si se quiere, que vivimos siempre ante la presencia de Dios en todo momento, cara a cara, frente a frente, bajo el lente de Dios, bajo la autoridad de la palabra de Dios, para la gloria de Dios. Y nosotros como cristianos queremos vivir de esa manera,
Entonces tenemos que incorporar a nuestra vida estas disciplinas espirituales Ok. porque Dios se agrada en ellas y Dios nos hace no solamente crecer, sino ayudar al desarrollo y al crecimiento de nuestra iglesia local, de la cual somos parte. Nosotros no somos llaneros solitarios, nosotros Cierto. pertenecemos a una comunidad, esa comunidad de la cual el Señor nos ha hecho parte, esa comunidad necesita del don que Dios nos ha dado. Ok. No que Dios no necesite, Dios no nos necesita. Tiene una Dios comunidad. es Dios, pero la comunidad sí se beneficia de ese don que Dios nos ha dado, y en la medida que yo me someto bajo la autoridad de la palabra de Dios y le apunto a vivir para la gloria de Dios, entonces estoy dispuesto a practicar estas cosas que son útiles en mi vida como cristiano para yo verdaderamente experimentar a Dios con el gozo que yo debo experimentar a Dios. Esto no es una lista de hacer o no hacer para que yo sienta el peso o una carga, no, que yo pueda disfrutar, que yo pueda encontrar mi mayor gozo en practicar estas cosas que son el ejemplo que Jesús nos dejó. El apóstol Pablo también nos recuerda en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Sí. Y también por eso ese énfasis de el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Y cómo anduvo Cristo? En Si santidad. tú miras cada una de estas disciplinas y la miras a la luz de lo que Cristo hizo, dices, wow, es verdad, Cristo vivía así. Y yo debo apuntarle a eso, yo debo aspirar a vivir mi vida como cristiano, como Cristo. De hecho, esa es la meta. Dios está formando en mí el carácter de Cristo. Sí, sí, sí. Eso es algo que Cristo es ese aspiracional, ese modelo que nosotros tenemos para llegar. Ahora, usted mencionó algo muy importante, estimado hermano, que fue el tema de la santidad. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se relaciona estas disciplinas espirituales con la santidad? Porque la santidad es un proceso progresivo, a diferencia de la justificación, que son en un momento específico. Cristo me salva, soy justificado, más la santidad es un proceso progresivo. ¿Cómo se relacionan las disciplinas espirituales dentro de ese proceso progresivo de la santificación? El apóstol Pablo dice que nosotros debemos ejercitarnos para la piedad. Ok. El apóstol Pablo también nos dice en Efesios 5:18 que nosotros debemos procurar la llenura del Espíritu Santo. Cierto. Entonces, la lucha nuestra es entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Entonces, en la medida que yo genuinamente, no como una manera mecánica, no como un legalismo, en la medida que yo practico estas disciplinas espirituales conforme a la palabra, la llenura del Espíritu se va a producir en mí. Ok. Y entonces conocemos cuáles son esas cosas que son fruto del Espíritu. Ok. Es decir, que Entonces, en este ejercicio de practicar estas disciplinas espirituales, Dios se glorifica, el Espíritu Santo me llena en la medida que yo me rindo a vivir bajo la autoridad de su palabra. ok. Yo experimento el fruto del Espíritu en mi vida y otros pueden ver eso en mi vida, y eso tiene un efecto no solamente en mi vida, sino en mi vida de comunidad, de iglesia. Ok. ¿Saben? Nosotros no queremos que los cristianos estén dando una exhibición de las obras de la carne constantemente dentro del contexto de la iglesia o de su hogar o de su empleo o de su lugar donde estudian. Nosotros queremos que el cristiano pueda dar una demostración del fruto del Espíritu. Sí, sí.
Y para eso tengo que ser intencional, porque Pablo dice que debo ejercitarme, que yo no puedo dejar eso a que por arte de magia se dé en mi vida. Hay una parte sinérgica trabajando conjuntamente con la obra del Espíritu Santo que se va produciendo en mí. Y yo tengo que procurar eso y tengo que encontrar gozo en eso. No que se convierta en una carga en mi vida. Por eso muchas veces las personas se pasan la vida viviendo la vida cristiana, pero tú los miras y oye, es como si tuvieran un limón en la boca. Sí, No, sí. no hay gozo. Sí, es cierto. No hay gozo. El gozo es fruto del Espíritu. No hay paciencia. No hay dominio propio. Wow. Y si tú miras la vida del cristiano a la luz del fruto del Espíritu, tú dices, wow, que falta esto, falta aquello, falta lo otro. Y en realidad cuando tú profundizas y averiguas cómo es la vida devocional, cómo es la vida de esa persona practicando aquellas cosas que son disciplinas espirituales que deben producir un gozo extraordinario en nuestra vida para servirle al Señor, entonces faltan. Por ejemplo, cuando viene una pareja a recibir consejería, le decimos, ¿cómo está su vida como pareja, orando juntos? Porque la Biblia dice, y eso lo tratamos en el libro, la Biblia dice que somos una sola carne con nuestra esposa. Sí, claro. Pero a expensa de ser demasiado espirituales individualmente, dejamos eso a un lado. Entonces ponte a pensar, estamos violando un principio que Dios ha establecido. Soy una sola carne con mi esposa, pero no oro con ella. No tengo tiempo delante del Señor con ella. Y entonces surgen los problemas de diferente índole, pero es que no estamos viviendo bajo la sombrilla de ese Dios cada día conforme a lo que Él ha dicho que somos. Sí. Somos una sola carne. Entonces yo tengo que pasar tiempo con esa sola carne delante del Señor, no solamente para resolver mis problemas, pero para honrar lo que Dios dice que somos. Sí, es cierto. Cuando yo tengo esa perspectiva, cuando yo lo miro de esa manera, digo, wow, es verdad. Es importante que yo pase tiempo con mi esposa orando delante del Señor. Y te digo, mi hermano, no siempre fue así en nuestra vida. Wow. ¿No? Que llevamos casi 30 años de casados. No siempre fue así. Pero a partir del momento que empezamos a hacer eso y empezamos a incorporar disciplinas espirituales en nuestra vida, todo cambió. Wow, tremendo. Y todo cambió para bien. Wow. Entonces, eso es parte de lo que queríamos compartir con las personas. Es decir, ¿sabe qué? Hay cosas que nos toca hacer a nosotros y Dios va a hacer su parte, pero yo tengo que buscar la manera de honrar al Señor en todo lo que hago, y ahí es donde viene todas estas disciplinas espirituales. En mi adoración, por ejemplo, en mi adoración a Dios, ¿cuántas veces, y tú lo has visto, yo lo he visto, vemos personas que no experimentan ningún gozo en la adoración? Wow, es cierto. Que como que no disfrutan estar a la presencia, cuando vemos en la Biblia que hay un gozo, y vemos por ejemplo en David cómo a través de los salmos él expresa ese gozo de estar en la presencia del Señor, tanto que él dice que él prefiere estar un día en la casa del Señor que 1000 fuera de ellos. Entonces, amén. Entonces, esa corrección debe estar. Ahora, hermano, hay un tema muy importante que no quiero que pasemos por alto, y es el hecho de que hay, digamos, una tensión entre dos grandes polos, y Jesús en una parábola muy particular plantea esos dos escenarios de un fariseo
que está ante el público orando de manera elocuente, que todo el mundo lo escuche, y él hace una serie de afirmaciones. Y vemos del otro lado a un publicano que reconoce que no es muy querido por los judíos, orando prácticamente susurrando, escondido en un lugar, y el fariseo básicamente culpándolo. Eso nos da la idea de que como que tener como que esa vida devocional es muy, muy cerrada, muy oculta, muy nadie me vea, y si lo hago al frente de otra persona voy a parecer ese tal fariseo. ¿Cómo manejamos esa tensión de lo público con lo privado respecto de esos frutos que tenemos que dar y de esa relación con las disciplinas espirituales que debemos tener? Sí, bueno, hay dos partes para responder esa pregunta. Primeramente, nosotros debemos encontrar nuestro mayor gozo en la presencia de Dios, disfrutar a Dios. Pero Dios ha criticado, Jesús lo criticó rotundamente, enfáticamente, de una manera tremenda, el ser un legalista, el ser un fariseo. Estas disciplinas espirituales, si usted las va a tomar de una manera legalista, no lo haga. No lo haga, porque Dios no se goza en eso. Hágalo porque usted quiere disfrutar ese tiempo de estar ante la presencia de Dios y honrar lo que Dios dice y honrar el ejemplo de Cristo para nuestra vida. Yo quiero honrar eso, pero eso debe de salir de un corazón que quiere agradar a Dios. No para recibir nada, simplemente por el hecho de ser fiel y obediente a Dios. Y encontrar el gozo en eso. Ahora, por otra parte, cuando miramos a personas que todavía no están en la línea de tiempo que nosotros quizás podemos estar, tenemos que tener gracia y misericordia para aquellas personas. Sí. Porque podemos convertirnos fácilmente en aquello que criticamos. Es muy fácil. Y a mí siempre me gusta tener presente lo que dice Juan, capítulo 16, versículo 1 al 3, y te voy a leer lo que dice ahí. Dice, estas cosas os he dicho para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, pero viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que así rinde un servicio a Dios. Y harán estas cosas porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Las personas se comportan como se comportan porque no han conocido al Padre ni han conocido a Cristo. No conocen a Cristo. Cristo hablando de los fariseos. Entonces yo tengo que tener la suficiente sensibilidad de que, oye, hay miles de personas ahí afuera que hablan todo tipo de cosas, pero es que no conocen a Cristo. ¿Cómo yo voy a esperar que sean como yo? Igual pasa con el fariseo, el que toma estas cosas y las hace como si fueran parte de un obrar para ganar algo, para ganar el favor de Dios. Y no es así. Esa no es la intención. La intención es que nosotros podamos llegar al punto de que lo hacemos por gratitud, por fidelidad a Dios, por complacer a nuestro Dios, y entonces hallar el mayor gozo en eso. Pero no olvidar, Josías, que hay personas que a veces están en nuestra iglesia que todavía no han tenido un encuentro con Cristo, no han nacido de nuevo. Y entonces se comportan como ahí hablamos, como veíamos que nos dice Juan en el capítulo 16. Oye, ¿por qué se preocupan? Los van a matar en la sinagoga, los van a rechazar, pero es que no conocen a Cristo. Cierto. Y eso es algo que nosotros no podemos perder de nuestro radar.
Wow. están como están. Los políticos están como están porque es que no conocen a Cristo. ¿Qué esperamos? ¿Qué Claro, esperamos? La claro, sabiduría mundana es diabólica, es cierto, diablura lo que esperamos de ellos. Eso es lo cierto, que ese es el comportamiento, ese es el comportamiento de aquel que no tiene que no ha nacido de nuevo. Ese es esa persona. Y lo único que yo tengo es el evangelio. Y lo único que yo tengo es la palabra de Dios, que ok, transforma vidas. Entonces, eso también lo tengo que tener presente porque si no, me puedo ir, el péndulo puede moverse tanto al lado legalista y tanto al centrarme en lo que yo sé y en mi teología y en mi doctrina, que sí es importante, pero hay personas que no están en la línea de tiempo que estás tú y que estoy yo. cierto, claro. Y Entonces tenemos que ser sensibles a eso también. ahora, hay un tema importantísimo que subyace en esa realidad, estimado hermano, y es el tema de si es posible entonces, ya que las disciplinas son tan importantes en la vida del creyente, ¿es posible ser creyente sin desarrollar las disciplinas espirituales? ¿Se puede dar esa correlación de una persona que confiesa a Cristo sin tener esa disciplina espiritual de disfrutar la presencia del Señor? Mira, yo creo que la persona que experimenta un nuevo nacimiento, yo creo lo que nos dice la Biblia, que el Espíritu de Dios mora en esa persona. Ok, Entonces, puede ser que una persona sea un bebé espiritual. Y ahí es donde viene la función de la iglesia. La iglesia tiene que enseñar a ese bebé a quitarse el pamper, como aquel que dice, y sí, comenzar, el pañal. sí, el pañal, y comenzar a caminar, ¿no? Pero la iglesia tiene que enseñar. Ahora bien, es posible que sí, por lo que vemos en la palabra, vemos que Juan nos dice que habían personas en la iglesia que estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Es Ok, posible que estén ahí, dentro de la iglesia, y aún a veces hasta oran y cantan y todo eso, pero verdaderamente no han nacido de nuevo. Por otra parte, hay personas que son bebitos espirituales, que tenemos la responsabilidad nosotros de apuntarle a estas cosas. Una de las cosas que yo hago cuando una persona se convierte, le empiezo a enseñar cómo vivir corandeo ok, ante la presencia de Dios, bajo la autoridad de la palabra y para la gloria de Dios. ok, Y entonces esperar que esa persona, a través del obrar del Espíritu Santo, esa persona vaya experimentando ese crecimiento, pero tenemos que invertir. Y yo creo que si el Espíritu Santo mora en nosotros, el Espíritu Santo me va a llevar a orar ok, bíblicamente, me va a llevar a adorar bíblicamente, me va a llevar a ayunar bíblicamente. El Espíritu Santo me va a llevar a eso. El Espíritu Santo me ama más que yo mismo, me cierto, puedo amar, y Él está más interesado en mi desarrollo espiritual que yo mismo. cierto. Él me va a ayudar, pero yo tengo que conocer estas cosas y alguien tiene que enseñármelas porque eh, un bebé aprende muchas cosas, pero el padre, la madre están ahí Sí, guiándolo, es cierto. enseñándolo. Entonces, Entonces, hermano, para ir así cerrando en esta entrevista, ya hemos visto la importancia que tienen las disciplinas espirituales. Hemos visto cómo estas van acompañadas de ese proceso de crecimiento, de santidad, de cómo nosotros debemos a los más maduros, deben ayudar a los más jóvenes a ese crecimiento que es el discipulado en esencia, que es lo que nos manda en Mateo capítulo 28 a discipular, a bautizar, etcétera. Pero el tema del discipulado es clave. Ahora, ¿cómo nosotros podemos iniciar ese proceso de disfrute de la disciplina espiritual?
¿cómo podemos nosotros darnos ese gusto, ese privilegio de disfrutar? Porque, por ejemplo, el ayuno, que es una de las disciplinas espirituales que son básicas, es uno abstenerse de algo que a uno le gusta mucho, que es comer. Y si uno no come, se complica el asunto. Es decir, ¿cómo yo puedo disfrutar no comer? ¿Cómo yo puedo disfrutar el silicio? Que hay muchas interpretaciones sobre el mismo, pero el silicio que implica una sumisión, digamos que al extremo. ¿Cómo yo puedo disfrutar durar más de 5 minutos orando ante Dios? Que a veces que uno empieza a orar por algo y se le olvide como que no tiene más nada que decir. ¿Cómo pudiéramos disfrutar esa disciplina espiritual en nuestra vida? Sí, yo creo que si nosotros tenemos claro que lo que dice Isaías 43:7, que nosotros fuimos creados para la gloria de Dios. Wow. Y si yo tengo claro eso, que yo fui creado para la gloria de Dios, yo tengo que procurar vivir para la gloria de Dios. De hecho, esa fue la conclusión a la cual Cristo llegó cuando ya iba camino a la cruz. En Juan capítulo 17, versículo 4, dice: yo te he glorificado y he acabado la obra que me diste que hiciese. Yo te he glorificado. Cristo vivió para glorificar al Padre. Nosotros tenemos que vivir para glorificar a Cristo, ¿no? Cierto. Entonces, si yo tengo claro eso, yo tengo que entender lo que dice el apóstol Pablo, ya sea que comáis o bebáis o hacer cualquier otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Entonces, si el ayuno, si la oración, la adoración, el evangelismo, todo eso trae gloria a Dios y yo tengo la motivación correcta para hacerlo, eso debe producir gozo en mí. Ok. Debe producir gozo en mí porque mi vida ya no está tan centrada en el yo. Ok. Jesús bien claro lo dijo en Juan 12:24. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Cierto. Pero si muere, lleva mucho Lleva fruto. mucho fruto. Wow. Entonces hay que morir al yo. El yo tiene que quedar en un segundo plano. Ok. Cuando yo me enfoco en la gloria de Dios en mi vida, porque para eso yo fui creado. Dice Cierto. allá en Isaías 43:7 que yo fui creado para la gloria de Dios. Cuando yo me enfoco en eso, entonces todo esto se hace mucho más fácil, más llevadero. Wow. Porque yo lo hago para glorificar a Dios. Mi ayuno no es para buscar un favor de Dios, que bien puede ser, ¿no? O mi oración puede ser que yo esté buscando un favor de Dios. Pero al final de la jornada, mi oración, mi ayuno, mi adoración, mi evangelización, mi servicio, tiene que apuntarle a la gloria de Dios. Wow. Y si eso está en su justa posición, lo demás cae en su lugar, mi hermano. Yo te lo garantizo, yo lo he visto en mi vida. No era así y cada día lucho porque sea así. Wow. ¿Y cómo pudiéramos, hermano, entonces iniciar ese proceso? Porque todo camino largo empieza por un primer paso. ¿Cómo pudiéramos nosotros darnos la oportunidad de disfrutar las disciplinas espirituales? ¿Cómo pudiéramos empezar? Porque pedirle a una persona que ore 4 horas, no sé qué gran reformador dijo, creo que fue Lutero, no estoy seguro, que se sentía mal porque solamente había orado 4 horas. Entonces 4 horas. Yo con mi esposa no oro 4 horas. Mira, Josías, no es que vamos a orar 4 horas, como toda disciplina. Hay que comenzar dando los primeros pasos. Ok. Si yo, por ejemplo, que tengo 61 años, si yo me meto en un gimnasio a hacer las cosas que un hombre como tú hace, al otro día hay que llevarme en una camilla, ¿no? Se complica el asunto, así, sí. porque mi proceso de recuperación, dado mi edad y todo eso, es mucho más lento que el tuyo. Sí, es cierto. Entonces se demora más.
hay que empezar poco a poco, pero una cosa es importante, hermano, y yo le voy a decir algo a los hermanos que están escuchando. Arranque las páginas de su Biblia, escuche bien, arranque las páginas de su Biblia del Evangelio según San Yo. Según San Yo, no. Según San Yo, la mayoría de la gente tiene un quinto evangelio. Mateo, Marcos, Lucas, Juan y el evangelio según San Yo. Okay. Quieren que las cosas sean a su manera, quieren que las cosas se den a su manera, todo lo quieren para la gloria de yo. Okay. Y no es así. Tumbe eso. Cuando se invierte la ecuación, cuando usted tiene la perspectiva clara de que usted fue creado para la gloria de Dios y como tal debe vivir para la gloria de Dios. Oiga, usted puede pensar que usted es un cardenal o un águila y si se tira del techo, cuando caiga abajo, lo van a tener que llevar para el Darío Contreras. Hablando en términos dominicanos. Que es un hospital allá. Es un hospital de República Dominicana traumatológico, por cierto. Exacto. Porque usted no fue creado para volar. Usted no fue creado para eso. Y ahí es donde se nos pierde la esencia del asunto de la vida cristiana. Nosotros fuimos creados para la gloria de Dios y como tal debo vivir para la gloria de Dios. Cuando eso cambia en mi mente, cuando ese entendimiento, como dice Pablo, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Cuando eso cambia aquí, yo tengo una perspectiva correcta y ahora ya nada de eso se convierte en una carga pesada. Yo lo hago porque yo quiero glorificar a Dios. Wow, tremendo. Y eso cambia, mi hermano. Eso cambia la vida, eso cambia la forma de verlo todo. Sí, tremendo. Entonces, hermano, de verdad que ha sido para mí un privilegio tenerle aquí, conocer este tema tan profundo. El libro es un libro, para los que nos ven, es un libro sencillo en el término de que no es largo, son como 170 páginas más o menos. Es un libro digerible, profundísimo, pero no es un libro que cansa. Hay libros que son como grandes, que cansan. Este no tiene letras chiquitas, es letras normales, es corto, pero tiene una profundidad tremenda. Vamos a dejar la descripción aquí abajo en los comentarios para que las personas puedan conseguirlo. Está digital y está físico. Y yo les invito a que consigan este libro porque es un libro maravilloso y hermano, para mí ha sido un privilegio tenerle aquí, porque tengo una gente que habla cubano, que habla dominicano, que habla mexicano, que habla creol. Mira, y eventualmente hablará otro idioma por ahí. Cuando he enseñado hermenéutica en México, le doy una frase dominicana para acentuar la importancia de conocer bien el contexto. Yo les digo, el matatán llegó a la casa y como no encontró los cuartos donde los dejó, formó un rebú. Y ellos no me entienden, ellos no saben lo que quiere decir eso. Bueno, lo vamos a como tarea a la gente que lo busque. Pero cuando he tenido la oportunidad de enseñarle a dominicanos, les digo lo que pudiera decir un mexicano. El chilango llegó a la casa y como no encontró el cañón, formó un problema. Bueno, eso sí. Bueno, me quedo, hermano, de verdad. El cañón es el proyector para un mexicano. Y el chilango es el que nace o vive en la capital. Es un chilango. Entonces, así podemos ver la importancia de poner el texto en su contexto. Cierto. Y de verdad que para mí ha sido súper rico hablar con usted en el tema de esto. Y algo que noté es el énfasis que hubo en el Evangelio de Juan y la carta de Juan. Así que asumo que es una recomendación para el tema de disciplina espiritual, leerse el libro de Juan. Amén. Léase el Evangelio de Juan y las cartas juaninas de Juan, que son excelentes para
para conocer bien al Señor y conocer más profundamente el Evangelio y lo que nosotros debemos hacer como cristianos y lo que no debemos hacer. Bueno, entonces, mi querido hermano, de verdad, muchísimas gracias por estar en Raíces. A usted le digo igual que a los demás que invito, usted tiene que volver a Raíces, porque yo he sido edificado y sé que la iglesia seguirá siendo edificada. A la orden, mi hermano. Bueno, Es como si estuviera hablando con un hijo mío dominicano, de los muchos que tengo por allá. bueno, apúnteme ahí como uno más de esos que están ahí como sus hijos, mi querido hermano. Gloria a Dios. Bueno, pues entonces a ustedes, mis queridos, gracias por estar aquí en Raíces, gracias por haber compartido en este espacio y nos vemos en la próxima entrega de Raíces. Bye, bye.